Buenas noches a todos. Continuando con nuestra sesión de mercados financieros, hoy vamos a tocar un tema, bueno, en realidad son varios temas todavía como ahondando en lo que es la terminología de los mercados financieros y hablando más en profundidad en temas como la crisis financiera, como lo que son en realidad los mercados financieros, la estructura del sistema financiero colombiano y cómo está conformado los mercados financieros en nuestro país, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño recorderis de definiciones, vamos a ver algunos casos prácticos con el ánimo de entender un poco mejor más lo que es los mercados financieros, ¿ok? Bueno, bienvenidos a esta sesión. Vamos a iniciar el tema con algo que he denominado crisis y respuesta. Más que todo, vamos a ver el tema sobre, o sea, desde la perspectiva de una crisis financiera global y las consecuencias o las repercusiones que esto trae a nivel mundial desde el punto de vista económico, ¿ok? Bajo esa óptica, entonces, pues vamos a ver que en, en agosto del año 2007, los mercados financieros comenzaron a deteriorarse y durante los siguientes 2 años la economía mundial experimentó una crisis financiera global, ¿sí? Que ha sido de pronto considerada como la más severa desde los años de la Gran Depresión en la década de los años 30, de 1930, ¿ok? ¿Por qué se considera eso? Porque sucede que los precios de las viviendas se desplomaron, que es básicamente lo que tengo aquí descrito en el slide. Los precios de las viviendas se desplomaron, el mercado de valores colapsó, y estamos hablando de esto del año 2007, ¿ok? El desempleo ascendió a un nivel insólito y tanto los empresarios como los dueños de casas o apartamentos se dieron cuenta de que no podían obtener créditos, ¿ok? La situación era bastante crítica. Ahora, no solo el Banco Central de Estados Unidos, que se conoce como la Reserva Federal, respondió a reducir drásticamente las tasas de interés e intervenir los mercados crediticios con el ánimo como de brindarles unas cantidades masivas de liquidez, sino también al gobierno federal que entró en acción con un rescate de 700.000 millones de dólares para las instituciones financieras afectadas, así como con enormes paquetes de estímulos fiscales que sumaron más de $1 billón, ¿sí? Sin embargo, incluso con estas medidas contundentes orientadas a estabilizar el sistema financiero e impulsar la economía, 4 años después de la crisis en la economía norteamericana, todavía arroja una tasa de desempleo por arriba del 9%, con muchos propietarios que pierden sus viviendas y con las finanzas de muchos gobiernos a lo largo del mundo hechas añicos. ¿Ok? Esa crisis financiera global y sus consecuencias demuestran tanto la importancia de los bancos y del sistema financiero en el bienestar económico como la principal función del dinero en la economía. ¿Ok? Son dos datos bien importantes. Ahora, aquí sí, pues hay que entrar en la pregunta sobre por qué estudiar el dinero, la banca y los mercados financieros. Cuando escuchamos por noticias que el Banco de la República elevó las tasas de interés en medio punto porcentual, ¿qué efecto puede tener esto sobre la tasa de interés de un préstamo de un automóvil cuando lo compra a crédito? ¿Será que significa acaso que una vivienda será más o menos accesible en el futuro? ¿O hará más fácil o más difícil que consiga empleo el próximo año? A lo largo de este espacio académico, no solo vamos a responder estas inquietudes, sino que examinaremos cómo funcionan los mercados financieros, los de bonos, acciones, divisas extranjeras, etcétera, y las instituciones financieras. Y cuando hablo de instituciones financieras hago referencia a los bancos, las compañías de seguro, los fondos de inversión y otras instituciones que conforman ese sistema financiero colombiano. Así como al explorar el papel del dinero en la economía. Los mercados y las instituciones financieras no solamente afectan nuestra vida cotidiana, sino que también involucran flujos de billones de pesos de fondos a través de la economía, lo cual a la vez afecta las utilidades de las empresas, afecta la producción de bienes y servicios e incluso el bienestar económico de países distintos a Estados Unidos. Lo que ocurre en los mercados financieros,
las instituciones financieras y el dinero es de gran preocupación para los gobiernos e incluso suele tener mucha influencia sobre las elecciones y sobre todo este año el próximo año que tenemos elecciones, ¿no? De presidente. El estudio del dinero de la banca y los mercados financieros le retribuirá con una comprensión de muchos temas interesantes a lo largo de lo que vamos a ver en este periodo académico, ¿ok? Entonces es bien importante acá ver cómo las tasas de interés, digamos a lo largo del año 2016, ha ido subiendo gradualmente. Uno dirá, pero bueno, subió un punto 25%, pero eso afecta la economía nacional. Y si este punto 25% afecta, imagínense lo que pudo llegar a haber afectado este 6,5 o lo que pudo haber llegado a afectar de este 5,75 a este 7,5% que subió en junio, las tasas de interés, ¿ok? Eso desestimula los créditos, desestimula pues la dinámica financiera y genera desempleo, es decir, el golpe es bastante fuerte. Y ahora imagínense lo que significa que se mantuvo constante por 4 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, al 7,75%, del 5,75 al 7,75. Si con punto 25 se siente, imagínese ahora con 2 puntos porcentuales lo que pudo haber generado en la economía. Hasta llegar al periodo de febrero de 2017, hasta quedarse en un 7,25% la tasa de interés. Entonces, nótese cómo fluctúa y la manera en que fluctúa afecta la economía nacional, sea porque sube o sea porque baje. En ambos casos afecta. Lo que pasa es que en unas pues va a afectar menos que en otras, pero de todas formas va a haber un resentimiento en la economía. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué estudiar los mercados financieros. Los mercados financieros son aquellos mercados en donde se transfieren fondos desde personas que tienen un exceso de fondos disponibles hacia personas que tienen escasez de los mismos, ¿sí? Los mercados financieros, como los mercados de bonos y de acciones, son fundamentales para promover mayor eficiencia económica al canalizar fondos desde quienes no los usan de manera productiva hacia quienes sí lo hacen. De hecho, el buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave en la producción de alto crecimiento económico, en tanto que el pobre desempeño de los mercados financieros es causa del por qué muchas naciones en el mundo siguen desesperanzadamente pobres. ¿Ok? Las actividades en los mercados financieros también tienen efectos directos sobre la riqueza personal, sobre el comportamiento de las empresas y los consumidores y el desempeño cíclico de la economía. En términos, eh, mmm, bueno, como diría mi mamá, en términos cristianos, vamos a hablar acerca de que los mercados financieros cumplen esa función de intermediarios. ¿Intermediarios entre quién? Entre aquellos prestamistas o ahorradores, que pueden ser las familias, las empresas, el gobierno o entidades extranjeras, que tienen un capital ahorrado y que lo pueden poner a producir en un mercado financiero. O sea, no lo va, si estas personas decidieran guardar ese dinero bajo el colchón, como se dice, no van a obtener ningún tipo de rendimiento, mientras que en un mercado financiero ese dinero le va a generar algún tipo de rendimiento, sea ínfimo o sea grande, no importa, va a generar algún tipo de rendimiento. Ahora, ¿qué hacen los mercados financieros? Reciben la plata de estos ahorradores y ellos la tienen y lo que hacen es ponerla a circular, ponerla en movimiento en el mercado, en la economía. Y esto se lo prestan. Es un dinero que le presta el mercado financiero a prestamistas o gastadores que pueden ser hogares, empresas, gobierno o extranjeros. ¿Ok? No está limitado a un cierto tipo de personas. Se le puede prestar a cualquiera. Lo que pasa es que cumple esa función, básicamente. Los mercados financieros son esos intermediarios en donde captan unos dineros de algunos ahorradores y lo prestan a otras personas que lo necesitan para ponerlo a producir. De otra manera, hablándolo de otra manera, estos mercados financieros pues no solamente cumplen esa función de intermediarios, sino que también
generan un dinamismo en la economía. Aparte que generan unos rendimientos para estas personas que son los ahorradores, el objetivo es que también ganen algún tipo de, bueno, algún tipo de dinero por esa intermediación. Por lo general no es algún tipo, es mucho dinero el que ganan porque hacen bien su trabajo, saben a lo que se dedican. Entonces, al tener el conocimiento del mercado, saben a qué tasa le deben pagar a esos ahorradores y a qué tasa le deben cobrar a esos prestamistas con el ánimo de ellos ganar dinero. El mercado financiero es el mejor negocio que hay. Es prestar dinero para ganar prestando. ¿Ok? Eso significa el mercado financiero. Ahora, aquí en esta parte, pues vale la pena entrar a analizar cómo está conformada la estructura de nuestro sistema financiero en Colombia. Básicamente, el sistema financiero en Colombia está en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, del gobierno. Pero básicamente es ese ministerio el que encabeza o el que está empoderado de controlar y de dictaminar todas las políticas acerca del sistema financiero en Colombia. Como órgano asesor, tiene al Banco de la República, un Banco de la República que es un banco central, un banco que se creó en 1923 después de la misión Kemmerer, la primera misión Kemmerer que vino a Colombia, y se posesionó con el ánimo de empezar a regular el dinero. Es decir, anteriormente los bancos que se creaban, ellos tenían la potestad de imprimir su propio dinero. ¿Ok? Ay, buenas noches, Claudia. Hola, Laura. Ay, qué pena que no me había dado cuenta, pero arranqué de una. ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Hola, Laura. Bueno, estamos hablando del tema de los... ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Ok, las pongo en contexto. Estamos hablando acerca de todo lo que es los mercados financieros, vistos y analizándolos también desde lo que son las crisis financieras y viendo también cómo está conformado nuestro sistema financiero, porque es del cual dependen los mercados financieros en Colombia, ¿ok? Entonces estamos en este momento analizando la estructura del sistema financiero y les decía que el sistema financiero en Colombia está en cabeza del Ministerio de Hacienda Público y cuenta con esa asesoría o con ese órgano asesor denominado Banco de la República, que hace las veces de ese banco central que toda nación tiene. En Estados Unidos se conoce como la Reserva Federal, en Colombia es el Banco de la República. Este banco pues lo que hace es regular a todas las entidades financieras, es el que se encarga de poner a imprimir esa maquinita de billetes con el ánimo de dinamizar la economía o de frenarla en caso que haya que hacerlo, ¿ok? Les comentaba que anteriormente, antes de la creación del Banco de la República, y eso lo vamos a ver más adelante, existía la figura en donde cada banco que había en ese momento en Colombia estaba en la capacidad de imprimir su propio dinero, ¿sí? Entonces, ellos pues nunca tenían problemas de liquidez, necesitaban prestarle dinero a alguien, impriman billetes, se lo prestaban y esta persona les devolvía el mismo dinero más los intereses. Era el negocio perfecto, ¿ok? Ya con la puesta en funcionamiento del Banco de la República, pues ya este tipo de situaciones entra a regularse, entra a normalizarse y ya los bancos no tienen esa potestad, ya es una decisión propia del Banco de la República, obviamente consultada con el Ministerio de Hacienda y son los que deciden qué cantidad de dinero es el que hay que imprimir en caso que se requiera. Esto hay que tener mucho cuidado porque cuando hay mucha circulación de dinero, la inflación se dispara. Ahora, debajo del Ministerio de Hacienda, pues aparece lo que es la Superintendencia Financiera, que cuenta también con ese órgano denominado Fogafín, que es el que se encarga como de darle garantía a todo el sistema financiero, en donde dice, ok, soy un órgano creado por la Superintendencia Financiera que me encargo básicamente de respaldar los ahorros en cierta cantidad de los colombianos. ¿Y por qué digo en cierta cantidad? Porque ellos dicen que le responden hasta por 20 millones de pesos por el dinero ahorrado en caso que ese banco quiebre. Por ejemplo, si la vivienda llegara a quebrar, todas las personas que tienen dinero ahí ahorrado,
el que más dinero tiene ahorrado y que perdió más, a ese Fogafín le va a devolver hasta 20 millones de pesos. Y de ahí para abajo empiezan a prorratear o a hacerlo relativo con base en la cantidad que tenía ahorrada. ¿Ok? De esa superintendencia financiera se desprenden lo que son los intermediarios financieros y auxiliares, se desprenden los mercados financieros, que son los que nos interesan, y los activos financieros. De estos intermediarios financieros, pues viene todo lo que es el mercado intermediado y el mercado no intermediado. Del mercado intermediado se desprenden todo lo que son los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras y todo lo que se conoce como los intermediarios de seguros. ¿Ok? De ese mercado no intermediado tenemos los depósitos de centrales de valores y las bolsas de valores. ¿Ok? Dentro de los mercados financieros contamos con temas como con entidades como los mercados de capitales, los mercados de divisas, el mercado monetario y otros mercados financieros. En esta parte es que nos vamos a centrar, ¿ok? En el desarrollo de nuestro espacio académico. Vamos a analizar qué son los mercados de capitales, los de divisas, el monetario y otros mercados financieros, ¿ok? Y luego vienen todo lo que son los activos financieros, hablándose específicamente de activos financieros de renta variable, de renta fija, los derivados, que es un tema muy interesante y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para tratarlo porque es un tema muy enriquecedor, es decir, es saber cómo se negocia el petróleo, cómo se negocia el carbón, cómo se negocia todas las exportaciones, todo ese tipo de cosas son, pues, para mí son muy interesantes porque es algo que no lo conoce mucha gente, ¿sí? Entonces dicen, pero subió el petróleo y qué, y la gasolina, pero hay que mirar el trasfondo de eso. Y eso lo vemos en los derivados. Ese es un tema que vamos a ver adicional al de mercados financieros. Y el de otros activos financieros, ¿ok? Debajo de los establecimientos de crédito, pues establecimientos de crédito como los bancos, las corporaciones financieras, todo lo que son las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas y todo lo que son las entidades especiales y organismos nacionales especiales. Bajo la sección de sociedades de servicios financieros tenemos las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito y las sociedades administradoras de pensiones y cesantías. ¿Alguna de ustedes sabe qué es un almacén general de depósito? Ok, un almacén general de depósito es un brazo más de un banco, de una entidad financiera, ¿ok? En ese almacén general de depósito es a donde llegan todas las mercancías que uno quiere nacionalizar en Colombia. Bueno, cumple dos funciones. O ahí llegan, por ejemplo, Almaviva. Digamos que Almaviva es como el almacén general de depósito del Grupo Aval, ¿sí? Está también Almagrario, todos se llaman así, Almaviva, Almagrario, Al Popular, al no sé qué, todos tienen un nombre por ese estilo. Pero básicamente lo que se encargan es, digamos, yo soy un exportador, un importador, traigo la mercancía y todavía no tengo una bodega en donde guardarla, entonces, señores almacenes generales de depósito, por favor, guárdenme en esa mercancía ustedes y ellos, para respaldarme en esa mercancía, me dan un título valor en donde dice las características de la mercancía, cuánto vale y ese título yo lo puedo transar en el mercado. O sea, yo puedo ir a negociarlo, yo puedo decir a alguien, mire, yo respaldo esa obligación con este título, ese título tiene un costo de $1 millón y está en Almagrario. Y ahí está el documento. Ah, perfecto, listo, sí, señor. O puedo ir a solicitar un préstamo, puedo hacer cualquier tipo de transacción. Entonces, esa función es la que cumplen los almacenes generales de depósito de guardarme en esa mercancía, me emiten un título valor, el cual yo puedo transar en el mercado o lo tengo ahí como respaldo para ir a reclamar la mercancía y por eso ellos me cobran una comisión por tenerme esa mercancía ahí guardada. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace un almacén general de depósito. Frente al tema de intermediarios de seguros, pues tenemos lo que son los corredores, las agencias de seguro, los agentes de seguro y las sociedades corredoras de reaseguros. Esta es básicamente la estructura de nuestro sistema financiero.
El sistema financiero de Colombia es complejo, ¿sí? Y abarca muchos tipos diferentes de instituciones financieras del sector privado, incluyendo lo que son los bancos, las compañías aseguradoras, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, todos los cuales están estrechamente regulados por el gobierno. Por ejemplo, si un individuo quiere hacer un préstamo a IBM o a, qué sé yo, a ¿qué entidad? A Ecopetrol, ¿sí? No iría directamente con el presidente de IBM o con el presidente de Ecopetrol, ¿sí? Y no va a decirle, oiga, señor presidente, es que tengo una platica, ¿le interesa que se la preste o no? No, uno no hace eso, ¿sí? En lugar de eso, lo que se hace es, se prestaría indirectamente a esas compañías a través de un intermediario financiero que son esas instituciones que toman en préstamo los fondos de esas personas que han ahorrado y a su vez realizan préstamos a otros, lo que les decía en el slide anterior. Es esa función de intermediación en donde tomo un dinero que tienen unos ahorradores, lo pongo en circulación por el mercado financiero y se lo presto a unas personas que lo necesitan para ponerlo a trabajar, en donde ellos me van a pagar a mí como mercado financiero unos intereses más altos de lo que yo le estoy pagando a los que le pedí ese dinero prestado. ¿Ok? Eso es básicamente la estructura de nuestro sistema financiero colombiano. Ahora vamos a ver lo que son los mercados financieros. Esta apéndice que teníamos acá es la que vamos a desglosar en el siguiente slide. ¿Qué son esos mercados financieros o cómo están conformados esos mercados financieros? Tal cual como lo veíamos en el slide anterior, los mercados financieros están compuestos por un mercado monetario, un mercado de capitales, un mercado de divisas y otros mercados. Dentro de el mercado de capitales está el mercado intermediado y el mercado no intermediado. Dentro del intermediado tenemos todo lo que son los establecimientos de crédito, las sociedades de capitalización, los intermediarios de seguros, las sociedades de servicios financieros y las entidades aseguradoras. Y bajo el no intermediado tenemos lo que son las bolsas de valores, tenemos los depósitos centrales de valores. Debajo de las bolsas de valores pues viene todo lo que se conoce como los fondos de garantía, las cámaras de compensación, las sociedades comisionistas y las bancas de inversión. Mientras que de los depósitos centrales de valores se deriva todo lo que es el mercado bursátil y el mercado mostrador, de los cuales sale toda la parte de la renta variable, renta fija, los derivados y otros. No se preocupen que esto lo vamos a ahondar más adelante, ¿ok? Es básicamente como para que vean cómo es la estructura de los mercados financieros en Colombia, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que es ese mercado de bonos y tasas de interés. Pues vemos muchas gráficas en el diario Vivir, lo vemos en el periódico, lo ve uno inclusive hasta por Facebook o ve uno a James haciendo propaganda de, mire lo fácil que es hacer trading. Y salen un poco de gráficas y uno dice, pero ¿esa vaina qué es? Esto lo vamos a explicar. En el mercado de bonos y las tasas de interés, entonces tenemos que un valor también se conoce, digamos, en el ámbito contable como un instrumento financiero. Es un derecho sobre el ingreso futuro del emisor o sobre sus activos. Y por activos se entiende que es cualquier derecho financiero o un trozo de una propiedad que esté sujeto a posesión. ¿Ok? Un bono es un valor de deuda que promete realizar unos pagos periódicos durante un periodo específico de tiempo. ¿Ok? El mercado de bonos es especialmente importante para la actividad económica, ya que es el que nos permite o el que permite a las corporaciones y a los gobiernos solicitar préstamos para financiar sus actividades y porque es ahí donde se determinan las tasas de interés. ¿Ok? Una tasa de interés es el costo de solicitar préstamos o bien el precio pagado por la renta de fondos, por lo general está expresada como un porcentaje de la renta, digamos, en la economía,
hay muchos tipos de tasas de interés. Hay una tasa de interés hipotecaria, hay una tasa de préstamo de consumo, hay una tasa de crédito de libranza. Cada una de esas tasas, por su particularidad con la cual fue creada, pues puede ser una tasa o más alta o más baja, ¿ok? Pero siempre tiene ese tipo de fluctuaciones. Varía la una de la otra. No es lo mismo una tasa de interés de una tarjeta de crédito que una tasa de interés de un crédito hipotecario. Y no es lo mismo sencillamente por la prenda que respalda la deuda. Con una tarjeta de crédito no hay garantía. Básicamente lo máximo que pueden hacer es eh, perseguir al deudor hasta que pague, ¿sí? Pero digamos, tiene que ejecutarse un proceso muy largo como para llegar a decir que le van a embargar el sueldo, que le van a quitar la casa, etcétera, etcétera. Eso tendría, bueno, ok, aparte del tema de reportarlo, que ahí sí ya queda bloqueado completamente ante el mercado financiero. Pero es decir, con ese tipo de obligaciones, como el riesgo es mayor, pues la tasa de interés se sube. Pero con un crédito hipotecario, el riesgo se disminuye porque la entidad financiera tiene, como dice mi mamá, de qué echar mano, ¿sí? Tiene cómo poder recuperar en algo ese dinero que le prestó a esa persona y que por X o Y motivo le quedó mal, ¿ok? Entonces, es básicamente la tasa de interés exactamente con el bien. Esa tasa de interés eh, está atada básicamente al riesgo. Esa palabrita de riesgo juega un papel preponderante en todo el mercado financiero, ¿ok? Sí, le quitan la casita, así es, Claudia. Las tasas de interés son importantes en varios niveles. Digamos, a nivel personal, las tasas de interés altas podrían disuadirlo de adquirir una vivienda o un automóvil porque el costo de financiarlo sería muy elevado, ¿ok? Por el contrario, las tasas de interés altas podrían motivarlo a ahorrar, ¿sí? Es decir, pueden desmotivarlo para pedir un préstamo, pero pueden motivarlo para que ahorre, para que lo invierta, ¿ok? Ya que pues percibiría más ingreso por intereses al colocar parte de sus ganancias como ese ahorro, ¿ok? En un nivel más general, las tasas de interés tienen influencia sobre la salud global de la economía, ya que no solo afectan el deseo de los consumidores por gastar o por ahorrar, sino también las decisiones de inversión de las empresas. Esas tasas de interés altas, por ejemplo, harían que una corporación posponga construir una nueva planta que ofrecería más fuentes de trabajo. Hasta eso puede hacer una tasa de interés. Por eso les decía en la gráfica inicial que el hecho que la tasa de interés suba, así sea un 0,25%, eso le pega directamente a la economía y afecta el empleo para bien o para mal, afecta el circulante para bien o para mal, afecta en todas las áreas, ¿ok? Dado que los cambios en las tasas de interés tienen efectos importantes sobre los individuos, sobre las instituciones financieras, sobre los negocios y en general, sobre la economía en su conjunto, pues es importante explicar las fluctuaciones en las tasas de interés que han resultado significativas durante los últimos 30 años. Por ejemplo, la tasa de interés sobre los certificados de tesorería a 3 meses alcanzó un máximo de más del 16% en 1981. Aquí ya viendo la gráfica, ¿ok? Tenemos acá los certificados de tesorería, que es esta línea grisecita muy tenue. Esta línea es la que hace referencia a los certificados de tesorería. Esos certificados de tesorería pues son unos certificados, son unos documentos valores que tienden a ser más bien estables y son estables porque pues el que lo respalda es el gobierno, ¿ok? Y esto es un análisis que se está haciendo de cómo es el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces se tienen esos certificados de la tesorería a 3 meses y se ve cómo ha ido fluctuando, digamos, desde 1950 arrancó casi que eso equivale como al 1%, fue subiendo en 1905, antes del 55 cayó casi a cero, volvió y despegó y vino en un crecimiento vertiginoso para volver a caer y vuelve y sube. Todo este tipo de fluctuaciones son las que se empiezan a analizar. Entonces, nos dicen que este fue el pico
más elevado de esos certificados de tesorería a 3 meses en Estados Unidos y fue cuando alcanzó una tasa de interés del 16%, ¿ok? Esa tasa de interés cayó a 3% a finales de 1992. Esta, aquí. Ahí cayó casi que al 3% en esa época. Se elevó por arriba del 5% a mediados, de mediados a finales de la década del 90. O sea, llegó aquí a estar por encima, ¿sí? Pero después cayó. Y cayó por debajo del 1% en el 2004, en este año. Aquí ha sido de pronto de los bajonazos más fuertes que ha vivido, aparte del de 1950, este del 2004. Aumentó un 5% hacia el año 2007, aquí, tan solo para disminuir casi a cero en el año 2008. Este fue el peor, 2008-2011. ¿Y por qué se dio eso? ¿Qué pasó en esa época? Una crisis financiera. Fue la crisis que desencadenó Lehman Brothers por la quiebra de su banco en Estados Unidos, que vi una quiebra que arrastró a muchísimas entidades financieras a nivel mundial. Básicamente ese es como un análisis que uno puede hacer comparando varios títulos valores. Ahí, aquí se estaban comparando no solamente los certificados de tesorería a 3 meses, se estaban comparando también los bonos del gobierno de Estados Unidos a largo plazo, que pues también tiene una fluctuación muy similar a la de los certificados de tesorería. Mire que sube y baja casi que a la par con esos otros certificados de tesorería, aunque nunca llegó a estar por debajo o nunca llegó a su nivel más bajo. El más bajo fue como más o menos el 3%, pero nunca tocó fondo como sí lo hizo los certificados de tesorería. Y lo otro son unos bonos BA corporativos, que esos son más volátiles. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor y tiende siempre a su tasa de interés estar por encima de todas, ¿ok? Ese es el pico y sigue teniendo picos y picos, casi nunca baja tan exorbitantemente como si lo logró bajar los certificados de tesorería a 3 meses del gobierno federal de los Estados Unidos. Esto pues como para hablar de los mercados de bonos y las tasas de interés, vamos a ver lo que es el mercado de valores como tal. Eh, Sucede que una acción común, conocida generalmente solo como acción, representa una participación en la propiedad de una corporación. Esas acciones que vende, digamos, Ecopetrol, que saca acciones para la venta, eso, cuando yo compro unas acciones de esas, significa que yo soy el propietario de esa parte en Ecopetrol. O sea, tengo un porcentaje de participación en Ecopetrol. ¿Listo? Ese valor de esa acción es un valor que representa un derecho sobre las utilidades y los activos de la corporación, ¿ok? Emitir acciones y venderlas al público es una forma que tienen las corporaciones para incrementar los fondos para financiar sus actividades. Entonces, cuando uno lee que Bancolombia, que el Grupo Aval, que Ecopetrol saca al mercado acciones de su empresa, es porque necesitan empezar a recolectar esos fondos para financiar algún tipo de actividad, ya sea que se quieren expander, como lo ha hecho Bancolombia en Centroamérica, que se quiere expander de pronto eh, el Grupo Aval en países de la cuenca del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que surgen esa emisión de acciones y las ponen en circulación para que personas del común las adquieran y con ese dinero ellos dicen, ok, mire, Laura Rangel, te voy a vender 500 acciones de Ecopetrol para que tú me las pagues a 100 pesos cada una y eso significa que tú eres propietaria de ese porcentaje de Ecopetrol. Ahora, a final de año yo te voy a dar unos rendimientos del tanto por ciento y hasta el día que tú decidas vender esas acciones, tú las puedes vender directamente a Ecopetrol. Bueno, por lo general uno lo que hace es que acude a una bolsa de valores en donde transa ese tipo de acciones y allá se venden muy fácil. Ahora, el mercado de valores, donde se negocian derechos sobre las utilidades de las corporaciones, es decir, las acciones, es el mercado financiero más seguido en cualquier país que tenga uno. Por ello, con frecuencia se le llama simplemente el mercado. ¿Ok?
Un cambio importante en los precios de las acciones en el mercado de valores siempre es un gran reportaje en las noticias nocturnas. Siempre eso va a dar de qué hablar, ¿ok? A menudo la gente especula acerca de la dirección que tomará el mercado y se entusiasma demasiado cuando alardea acerca de su más reciente gran ganancia, pero se deprime cuando sufre una gran pérdida, ¿ok? También se ven esos picos, ¿no? Como lo veíamos en la gráfica anterior. La atención que recibe el mercado probablemente pueda explicarse mejor con un simple hecho. Es un lugar en donde las personas pueden volverse ricas o pobres rápidamente. Eso básicamente es un mercado de valores, ¿ok? Como se aprecia en la figura, aquí, bueno, tenemos un mercado de valores que es básicamente haciendo como la analogía, ay, me dice Laura, es cuando los inversionistas buscan instrumentos en los cuales invertir y las empresas o emisoras requieren financiar sus proyectos. ¡Wow! Buena definición. Me gusta ese término de instrumentos, qué chévere. Así hay que hablar. Vamos a hacer como una analogía del mercado de valores como el mercado de la plaza donde vamos a hacer mercado, ¿ok? Sucede que ahí llegan unas personas que ofrecen sus productos y básicamente estas personas que lo ofrecen es porque tienen sobreabundancia, ¿ok? Tienen un excedente que pueden ir a comercializar, es decir, ellos ya consumen lo que necesitan para su propio sostenimiento y ese excedente lo que hacen es van y lo transan en un mercado, ¿ok? Asimílenlo a una plaza de mercado. Llegan esas personas con sus productos sobrantes, se los venden a los comerciantes que están ahí y al estar ya en esa plaza de mercado, todas estas personas que intervienen en ese mercado se reconocen como unos intermediarios, ¿ok? Que son las personas que están en la mitad entre las personas que ofrecen los productos y aquellos que demandan los productos. Entonces, por un lado, llega todo lo que surte, si fueran en el mercado de valores, llegan todos los ahorradores, colocan su dinero en el mercado de valores y llegan unas personas que necesitan esos recursos, sea para construir urbanizaciones, sea para ampliar plantas de fabricación, sea para exportar, sea para importar, etcétera, etcétera. Llegan y lo que hacen es empiezan a usar ese dinero que el mercado de valores tiene a su disposición con una módica suma de una cuota de interés, ¿ok? Cuota de interés que a los demandantes va a ser más alta que la cuota de interés que le pagan a los que ofrecen su dinero, ¿ok? Eso en grandes rasgos, a grandes rasgos, es lo que hace un mercado de valores, ¿ok? Después de que el mercado se elevó en la década de 1980, en el lunes negro, eso fue el 19 de octubre de 1987, se experimentó la peor caída en un día de toda su historia cuando el promedio industrial del Dow Jones, eso lo vamos a ver más adelante, cayó un 22%, ¿ok? Desde entonces y hasta el año 2000, estamos hablando del año 1987 hasta el 2000, 13 años, el mercado de valores experimentó uno de los mayores mercados alcistas en su historia, cuando el índice Dow llegó a un máximo de más de 11.000. Con el colapso de la burbuja de alta tecnología en la primera década del nuevo milenio, o sea, cuando ustedes escuchaban que cada vez salían más las famosas empresas .com. Entonces fue cuando surgió Amazon, empezó a surgir Google y surgieron muchísimas compañías de estas de tecnología o que tenían sus páginas web y por medio de ellas pues comerciaban. O sea, esas arrancaron y despegaron fuertemente y habían grandes y exorbitantes inversiones de dinero en ellas hasta que llegó un momento en que todo cayó y ahí vino una primer crisis a comienzos del año 2000. Ese mercado de valores cayó drásticamente, o sea, más de 10% a finales del año 2002, ¿sí? Luego subió a un alto histórico arriba del nivel de 14.000 en 2007, tan solo para caer por debajo de 8.000 a principios del año 2009, ¿ok? No obstante, pues se recuperó a más de 12.000 hacia el año 2011. Es decir, cuando existe algún tipo de crisis, todo eso afecta los mercados de valores. Siempre van a salir golpeados, ¿ok? Y si el mercado de valores se afecta, se afectan los ahorradores, que somos nosotros, o se afectan
los demandantes, que también podemos llegar a ser nosotros, porque tenemos una tarjeta de crédito, porque tenemos un préstamo hipotecario, en fin, porque tenemos algún producto de un banco, eso también nos hace demandantes y también nos puede llegar a convertir en oferentes, ¿ok? Ese tipo de situaciones afectan a todo el mundo, ¿ok? El mercado de valores también es un factor importante en las decisiones de inversión de las empresas, ya que el precio de las acciones afecta la cantidad de fondos que pueden recaudarse al vender acciones recién emitidas para financiar los gastos de inversión. Un precio más alto en las acciones de una firma significa que puede recaudar una mayor cantidad de fondos que pueden usarse para comprar instalaciones y equipo de producción. Por eso es que uno escucha que esas empresas que son muy prósperas, hablo de Google, hablo de Apple, esas organizaciones eh, tienen o cotizan sus acciones en un mercado de valores a unos precios muy altos, ¿sí? Son bastante altos, pero son inversiones que a la larga el mercado considera seguras o considera rentables, más que seguras, rentables. El término de seguridad en mercado de valores no es tan real, pero básicamente cuando se habla de rentabilidad, ahí estamos mirando cómo esa parte de inseguridad, o sea, lo que conocemos como el riesgo, entra a jugar un papel preponderante y es el que determina qué tanto interés se le va a pagar por ese título o valor. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que fue una de las crisis financieras más preponderantes, una de las crisis de las cuales todavía se habla a nivel mundial, y es la crisis del año 2007. ¿Ok? A veces el sistema financiero se paraliza y produce crisis financieras. Es decir, cuando hay ese estancamiento, se produce una crisis financiera. Cuando hay grandes perturbaciones en los mercados financieros que se caracterizan por unas fuertes caídas en el precio de las acciones, así como por el fracaso de muchas empresas financieras y no financieras. ¿Ok? Por eso es que cuando uno ve, digamos, en la bolsa de valores, que dicen que el precio de las acciones está cayendo vertiginosamente o el precio del Dow Jones está cayendo, lo que hacen esas bolsas de valores es que cierran. Dicen, ok, hasta aquí fue, cierren señores, apaguen todo, cerramos, no se transan más, no se hacen más negociaciones, por hoy nos quedamos quietos. Cierran y al día siguiente miran a ver cómo está el tema y ok, listo, Japón cayó, pero Gran Bretaña está repuntando, ok, sigamos, sigan teniendo abierto. Si algo pasa, cerramos de nuevo y con eso juegan, ok. Entonces, y cierran con el único objetivo de frenar un poco las pérdidas del día, ¿ok? Cuando se habla de pérdidas en el sector de la bolsa de valores, son millones de millones, ¿ok? Las crisis financieras han sido una característica de las economías capitalistas durante muchos años y generalmente van seguidas por las recesiones más severas que se hayan experimentado en los ciclos de negocios. A partir de agosto del año 2007, la economía estadounidense fue alcanzada por la peor crisis financiera registrada desde la Gran Depresión. Los incumplimientos en las hipotecas residenciales de alto riesgo, que se conocen como subprime, que es aquí hace referencia a esto, ay, me equivoqué, perdón. Este subprime mortgage son hipotecas subprime o hipotecas de alto riesgo. Esos incumplimientos en esas hipotecas produjeron grandes pérdidas a las instituciones financieras, lo cual trajo como consecuencia no solamente numerosos fracasos bancarios, sino también el cierre de otra institución financiera como era Bear Stearns y Lehman Brothers, ¿ok? Dos de los más grandes bancos de inversión en Estados Unidos. El resultado de la crisis fue la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, ahora se conoce como la Gran Recesión. Esa crisis que hubo en el año 2007. Frente a ese tema de la crisis del 2007, y hablando específicamente de las hipotecas subprime o de alto riesgo, la crisis con la que empezó todo fue con esas hipotecas, ¿ok? El 8 de agosto se cumplieron 10 años del colapso de los mercados por las hipotecas basura, el preámbulo de Lehman Brothers, ¿ok? Hace 10 años que estalló la crisis de las hipotecas subprime y se conocen como hipotecas basura porque se concedieron a personas de escasa solvencia
a altos tipos de interés, ¿ok? O sea, una persona que de pronto tenía un salario muy bajo, pero su sueño era siempre comprar su casita, pues salió Lehman Brothers y les dijo, se le tiene, no hay ningún problema, señor. Dígame cuánto gana, ok, no hay ningún problema, por ese dinero yo soy capaz de prestarle, pero lo que pasa es que con usted el riesgo es más alto, entonces pues, le tengo que cobrar un poquito más de interés, ¿ok? Entonces las personas aceptaban, corrían ese riesgo hasta llegar a un punto en el que ya se vio la imposibilidad de pagar, ¿ok? El colapso de los mercados fue tan drástico que obligó a la Reserva Federal, o sea, al Banco Central, al equivalente al Banco de la República en Colombia, y obligó también al Banco Central Europeo a inyectar cientos de miles de millones de dólares y a bajar los tipos de interés. Esto con el ánimo como de estabilizar un poco los mercados financieros, ¿ok? Los bancos centrales se adentraron en aguas nunca antes exploradas en la política monetaria y fiscal. Fueron unas medidas de choque que no atajaron las raíces del problema, simplemente fueron como unos paños de agua tibia y se acabó. Los bancos estaban infectados con unos productos diseñados por matemáticos financieros que se basaban en créditos de escasa solvencia, ¿ok? Y eso es un riesgo, digamos, cuando se habla mucho de innovación en productos financieros, es eso. Muchas veces salen ahí los grandes actuarios con esas conocidas bestialidades, en donde diseñan un tipo de producto con el ánimo de ver qué tanta acogida tienen y sucede que por lo general tienden a ser grandes descalabros financieros. Eran esas hipotecas basura y se conocían así porque, pues vuelvo y les digo, eh, se le daban a personas con muy poca solvencia, es decir, era a personas que tenían trabajos malos o digamos que trabajaban en malas condiciones sanitarias, carecían de un seguro médico o inclusive eran personas, digamos, eh, ay, se me fue el nombre, los inmigrantes, los ilegales que están en Estados Unidos, ellos pues no tienen ningún tipo de respaldo de la legislación de Estados Unidos, inclusive a ellos les dieron crédito. Entonces era como contraproducente. Uno decía, ok, listo, que Lehman Brothers haya hecho eso, bueno, vaya y venga. Pero ¿qué pasó con las entidades que vigilan el sector financiero? ¿Por qué no se dieron cuenta de que estaban haciendo eso? ¿Sí? Ahora, mientras el mercado de la vivienda crecía sin sentido, parecía un negocio rentable, ¿ok? ¿Y cómo no va a ser rentable? Si era que estaban prestando dinero a tasas exorbitantes y el riesgo era menor porque por mal que les fuera, echaban mano del bien inmueble, entonces no perdían mayor cosa. Pero hace 10 años estalló esa crisis de liquidez y de confianza en la solvencia de las entidades y provocó la mayor depresión desde la Segunda Guerra. El común de los inversores se sumergía entonces en un curso acelerado en finanzas para familiarizarse con nuevos términos como las hipotecas subprime. eh, Hay otros títulos valores que se conocen como los conduits, los SIP o vehículos estructurados. El experimento de la Reserva Federal continúa porque la crisis sigue viva, aunque la han logrado calmar, pero sigue viva esa crisis, ¿ok? Ha entrado en una nueva fase, la del desmontaje de todo el andamiaje que fue necesario para evitar el colapso de la economía. ¿Y por qué pasó eso? Sucede que cuando hay una crisis económica, entra la Reserva Federal a respaldar a esos bancos, pero con Lehman Brothers no lo hizo. Con Lehman Brothers se dio cuenta que eran unos descarados, que habían robado cualquier cantidad de dinero y les dijeron, no señores, ustedes salgan de ese problema, así como se metieron, salgan de él, a ver cómo van a resolver. Y esa es una de las grandes críticas que le hizo, digamos, los ahorradores que perdieron su dinero o aquellas personas que perdieron su casa, de por qué la Reserva Federal no intervino a tiempo e inyectó capital en Lehman Brothers con el ánimo de evitar ese tipo de situaciones, pero básicamente era por eso. Y aquí el dibujo es bastante explícito, ¿no? Está una casa construida está ahí como dice mi hijo, chilingueando, y sobre ella están todas las entidades financieras que se forjaron a costillas de esos créditos hipotecarios. Y obviamente, al estar ahí en ese punto de quiebre tan inestable, pues hay entidades financieras que se empiezan a derrumbar, ¿ok? Básicamente esa es la interpretación de esa figura.
El derrumbe del mercado de crédito estuvo marcado por la desaparición del banco de inversiones Bear Stearns, los fondos de BNP Paribas, que es un banco brasilero, los bancos hipotecarios de Estados Unidos y los problemas de la mayor aseguradora del mundo, AIG. Estos fueron los que se vieron más afectados por la quiebra de Lehman Brothers, ¿ok? Bueno, ahí después viene todo lo que es la parte de las multas. Hubo multas por más de 325.000 millones de dólares. Imagínense en esa cantidad de dinero. La crisis financiera se produjo porque los grandes bancos tenían un sistema inadecuado de gestión de riesgos y unas políticas de compensación que incentivaron prácticas como el empaquetado de deuda insolvente que se vendía como un producto rentable. Es decir, ¿qué significa ese empaquetado de deuda? Eh, Tengo un crédito hipotecario más dos tarjetas de crédito más un préstamo de consumo. Tranquilo, no se preocupe, señor. Le empaquetamos esos tres productos en uno solo y usted solo tiene que preocuparse por pagar una cuota. No tiene que pensar en que tengo que pagar tanto del hipotecario, tanto de las tarjetas de crédito y tanto del préstamo personal. No, tranquilo. Todo se lo hacemos en una sola deuda, pero lo que pasa es que la deuda del crédito hipotecario no es la misma, la tasa de interés del crédito hipotecario no es la misma que la de la tasa de las tarjetas, ni es la misma que el préstamo de consumo. Pero al empaquetarlo, todo lo meten bajo una sola tasa y por lo general la tasa más baja queda casi que a la par de las tasas de las tarjetas de crédito y del crédito de consumo. Entonces, no es para nada un buen negocio. Pero bueno, ahí también entonces fue cuando salieron los entes reguladores y como que a llamarle la atención a las firmas de inversión y a los bancos y se tradujo en más de 325.000 millones de dólares en multas, o sea, y llegó fue a sancionar, o sea, al caído caerle. Estos tipos de los bancos ya estaban en la mala y les llegó el ente que los vigila y les cayó con todo, con una fuerte sanción. Y no digo que no los debieron sancionar, lo que digo es que se debió haber hecho con mucho más antelación. Es básicamente eso. Y básicamente, ¿por qué había que caerles con con esa mano tan dura? Porque los bancos prestaban en cualquier cosa. Los bancos le daban crédito a cualquier tipo de persona sin hacer ningún tipo de análisis. Y si lo hacían, pues lo hacían de manera muy superflua. ¿Ok? Eh, bueno, yo creo que vamos a dejar ahí, como para que ustedes se vayan a descansar. Voy a continuar con el tema porque es bien interesante. Voy a seguir desglosando lo que es el tema de esta crisis financiera con el ánimo de, pues que nos quede bien claro porque siempre se ha hablado de ese tema de la crisis del año 2007 y que fue por unas hipotecas, pero nunca se ha ahondado en el tema. Y vamos a ahondar en eso a partir de la próxima sesión, ¿ok? Bueno, muchachas, les agradezco muchísimo la atención prestada. Sé que es mucha teoría, sé que es mucha carreta, pero créanme que es necesario. Hay que indagar en lo que son las definiciones y en lo que consiste esos mercados financieros y también cómo tenemos que aprender de esos errores que se han cometido para no caer o ser víctimas de ellos. Si bien es cierto, en Estados Unidos pecaron por las hipotecas basura, en Colombia pecamos por las pirámides, ¿ok? Entonces no tenemos nada que envidiar, no somos más, pero tampoco somos menos. Entonces, el objetivo de conocer este tipo de crisis, de este tipo de situaciones, es ese, es el de poder ahondar más en el tema y tener esa experiencia, saber por qué se dio y cómo se está mitigando. ¿Ok? Bueno, les agradezco muchísimo la atención y pues nada, tan pronto me llegue el enlace, se los publico en la página, les publico el foro de la sesión sincrónica y la actividad a realizar, que es una actividad muy sencilla, no es nada del otro mundo, no se afanen, esas se las publico el día de mañana, ¿ok? Muchas gracias, que descansen. A ti, Claudia, muchas gracias, descansa y nos estamos hablando. Cualquier cosa me escriben al correo, ¿ok? Ok. Chao, Laura, que estés bien. Cuídate mucho, que estés bien. Gracias.
Gracias, cuídate.